19 hasta el versículo 31. Vamos leyendo Lucas capítulo 16 desde el versículo 19 al versículo 31. Yo leo un versículo, ustedes siguen con el siguiente. Leamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y se lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al cielo de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de los muertos, sacarán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amén. Pueden sentarse por un instante. Vamos a orar congregacionalmente, presentando al Señor su obra, su iglesia, su pueblo, presentando a su pueblo en entera necesidad y dependencia de Él. Vamos a orar por los hermanos que están también enfermos en la iglesia, para que el Señor en su soberanía quiera ayudarle mediante su gracia. Oremos. Dios supremo, Dios glorioso, Dios soberano, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un solo Dios único y verdadero, siendo uno, te has dado a conocer mediante el Hijo Jesucristo, y por Jesucristo crear y obrar en todas las cosas. Alabamos tu nombre santo, alabamos tu plan glorioso. Dios Padre, en esta mañana como iglesia nos postramos, y nos postramos porque estamos convencidos por tu Espíritu, que nos ha enseñado en tu palabra que bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, reconocemos nuestra necesidad. Necesitamos, Señor, que nos suplas en nuestra pobreza espiritual, pero a la vez recordándonos que en Cristo Jesús Tú has dado todo a la iglesia y a la vez estamos necesitándolo todo porque no es por nosotros, es por Tu gracia. Señor, Padre bueno, glorioso, Padre de los cielos, glorificamos otra vez hoy en Tu día, el día que has apartado no por causa nuestra, no por causa Tuya, sino por causa nuestra, Señor. Te necesitamos, Dios. Y gracias por este día. Y gracias porque todos los días nos ayudas, nos suples, perseveras por los Tuyos. Oh Dios, ayúdanos a reconocerte a Ti en Tu voluntad, en Tu soberanía, tanto en el cielo como en la tierra, Señor. Y Padre, gracias porque estar aquí es reconocer Tu soberanía. Reconocer, Dios, que nos has convocado y que demandas que Tu pueblo se reúna para seguir creciendo en los medios de gracia que has dejado, para que la fe cada día aumente bajo el poder del Espíritu Santo. Señor, santo, santo, santo es Tu nombre, Dios. Oramos a Ti, Señor, porque eres nuestro Dios. Levantamos el corazón como pueblo Tuyo, como iglesia. Y lo levantamos porque sabemos que el Espíritu es el que nos ayuda, el que produce ese querer, ese deseo para orar a Ti, Señor. Adoramos Tu nombre. Eres santo, 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 santo Dios. Tu nombre es santo y Tu reino es glorioso. Señor, Tuya toda la gloria, Tuya toda la honra, Señor. Has creado un pueblo para que Te dé gloria y para que publique Tus alabanzas, Dios. Estamos aquí, Señor, porque lo has querido. Te ha placido, Dios, rescatarnos para hacernos un pueblo admirable, sí, pero admirable porque es el único que tiene la potestad bajo el Espíritu y Tu palabra anunciar las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias por apartarnos para ese propósito, Señor. Ayúdanos para seguir en esa misión como iglesia. Ayúdanos, bendito Dios. Ahora, Padre, caemos a Tus pies, como dice Tu propia palabra. Danos, danos, danos el pan de cada día, Señor. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos el pan de cada día, el sustento. Te rogamos que sigas providenciando aquellos medios que son útiles para crecer espiritualmente y para vivir también en esta vida temporal. Danos el pan espiritual, pero danos el pan de nuestras necesidades físicas, Señor. Te presentamos, Dios, en esta mañana, hermanos, que estamos necesitados, Dios. Estamos necesitados de necesidad espiritual, Dios, de crecer más, de ser más responsables en cuanto a crecer en la fe, a ser más responsable en cuanto a lo que demandas como pueblo. Ayúdanos, Padre, para responder conforme al llamado. Señor,
Somos muchas veces livianos, escasos, cortos de vista. Aún teniéndolo todo en Jesucristo, vacilamos, Dios. Pero Padre, te ruego que nos ayudes. También te pido que nos ayudes a los que están enfermos, Señor. Padre Santo, nos has librado de lo peor, Dios. Y yo sé que eso es suficiente. Nos has librado de estar para siempre bajo tu ira. Nos has librado del mismo infierno, Señor. Tu ira implacable a todo aquel que no cree en Cristo. Nos has dado vida eterna, Señor. Eso es suficiente, Dios. Y sin embargo, Señor, por causa de nuestras debilidades, te ruego, Señor, que nos bendigas aquí, en lo temporal, en lo físico, los que están enfermos. Señor, derrama tu voluntad, expresa tu voluntad en ellos. Danos gracia para que entendamos que en el día del bien gocemos del bien y en el día de la adversidad consideremos, recordando que tanto lo uno como lo otro proceden de ti, a fin de que el hombre no alcance a tener nada más allá de lo que tú envías y de lo que tú das. Eso dice tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender los tiempos, las ocasiones. Bendícenos, Dios, por favor, en tus misericordias. Señor, ahora seguimos glorificándote como iglesia, y que tu Espíritu Santo en esta mañana nos aplique, nos instruya, nos redarguya, nos corrija, nos madure más bajo tu palabra, para que seamos un pueblo preparado para toda buena obra. Señor, también te rogamos que nos guardes del mal, que nos libres del maligno, de Satanás. Tu palabra dice, Señor, que no ignoremos sus maquinaciones, que está como acusador de tus escogidos día y noche. Señor, creemos esto, pero al mismo tiempo creemos que tu iglesia está bajo tu gobierno, bajo tu potestad, y tú la guardas. Has iniciado una obra en cuanto a tu propio plan, y esa obra la terminarás. Estamos en tus manos, pero guárdanos del maligno, guárdanos de Satanás, guárdanos del mundo, guárdanos de nuestro propio pecado. Señor, gracias por este tiempo. En los méritos de Cristo oramos. Amén. Amén. Primera carta de Tesalonicenses. Y busquemos, por favor, el capítulo 4. Y vayamos leyendo desde el versículo 13. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. En esta carta escribe, por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, en compañía de algunos hermanos, en compañía del hermano Silvano y Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Desde el versículo 13, por favor, les ruego que todos, por favor, la lectura desde el versículo 13 del capítulo 4 al versículo 18. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermano Manuel, por favor, oramos por la predicación de las Escrituras. Bendito y amado Padre, en ti somos por la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. A ti clamamos en el Espíritu para que tu palabra sea oída por los que en ti creemos, para salvación, para edificación. Rogamos que tu Espíritu esté sobre el predicador, iluminándonos para que tu palabra sea única, suficiente y en verdad. Rogamos por los aquí presentes, porque tú has colocado el anhelo de escuchar tu voz. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para, en reverencia, entender su palabra y que ella habite en cada uno de nosotros para que florezca, para luz de sí mismos y de otros, para que crean, hasta que tú vuelvas, Señor. Amén. Amén. Hoy nos centraremos en este pasaje como iglesia del Señor y ruego que el Espíritu Santo nos esté iluminando para que realmente el mensaje de Dios pueda ser aplicado en nuestros corazones. Hoy día, en este siglo XXI, aún aquellos que no son creyentes, que se han apartado por su propio pecado de Dios, están preocupados y están escribiendo sobre la manera en que se conduce la sociedad actual. Hay un libro de ámbito humano, no es un libro de las Escrituras, que se llama De la ligereza. Lo escribe un filósofo francés y él critica que la sociedad que hoy día cursa en este siglo XXI es una sociedad como eso de las comidas rápidas. Tengo hambre y busco saciarme inmediatamente, como cuando como algo poco y lo llamo frugal, es decir, algo rápido. Y estos personajes que escriben y que están preocupados hoy día no tienen temor del Señor. Y sin embargo, Dios, en su gracia común, en su gracia extendida, que alcanza por supuesto a los que no son parte de su pueblo, alcanzan a discernir un poco y a evaluar la forma como el mundo hoy día está andando. Otra forma de llamarlo es un mundo en constante estrés. Todo va fluyendo y todo va pasando. Así que no hay tiempo para preguntarse aquello que es trascendental, importante, significativo para el ser humano. Con esto en mente, voy a poner en contexto
la preocupación que tenía la iglesia en Tesalónica. La preocupación que tenía la iglesia en Tesalónica, a la cual Pablo le está escribiendo, es decir, los versículos que leímos hace un poco, estos hermanos creyentes en Cristo Jesús estaban inquietos. ¿Qué va a pasar con los cristianos, con los que han creído? Repito, por favor, trasládese un poquito en el momento que Pablo está escribiendo por inspiración. ¿Qué va a pasar? Esa era la preocupación de la iglesia. ¿Qué va a pasar con aquellos que ya han muerto, pero que han creído en el Señor Jesucristo? Esa era la preocupación de la iglesia. Es como si aquí los que estamos, después de varios años, alguien ha muerto o ha fallecido y ustedes y yo digamos, bueno, ¿y qué va a pasar o qué pasó con aquel hermano que murió? Ustedes dicen, pues eso ya lo sabemos, ya creemos que resucitarán, pero resulta que esta iglesia en ese momento estaba hondamente preocupada. ¿Por qué razón? Porque en el mundo antiguo del primer siglo se hablaba muchísimo de lo que pasaría con aquellos que mueren. Algunas de las creencias que había era que el cuerpo estaba el alma estaba bajo la prisión de una materia mala, de un cuerpo. Y qué bueno que rápidamente el alma se liberara de ese cuerpo y volviera nuevamente a aquel lugar donde estaba y pueda que pudiera reencarnar en otro ser aún más próspero y un ser más especial del que fue. Ustedes dirán, esas eran las enseñanzas que en ese momento había. Por parte de los griegos, ellos también creían, escuchen bien por favor, que había como especie de un tártaro. Para ellos la palabra era tártaro. La palabra que usa Pablo, que es la misma, es Hades, infierno, a veces sepulcro, depende del contexto. Entonces, ¿qué pasaba? Todas estas enseñanzas estaban de alguna manera afectando a la iglesia de Cristo en ese momento. ¿Por qué razón? Porque ustedes y yo, cuando somos llamados, no obstante que ya estamos en el Señor, venimos arrastrando filosofías que corresponden no al Evangelio, sino a aquello en que fuimos formados, ¿no es verdad? Entonces, esta iglesia todavía se preocupaba por eso. Digo más, algunos después dijeron, ¿qué va a pasar con los que mueren? Y empezaron a enseñar que finalmente lo que pasaría es que cuando una persona muere, el alma se destruye, el alma se elimina. Entonces eso quiere decir que volvemos a aquel viejo dicho de algunas de las escuelas griegas que Pablo anuncia en las Escrituras. Decían algunos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así que todas estas enseñanzas tenían un trasfondo en la cultura pagana. Y ustedes dirán, ¿cómo se iban a preocupar los hermanos de Tesalónica en esto? ¿Por qué no creían? No, ustedes hoy tienen la revelación completa, la Biblia, y sabemos qué pasa. Pero en ese entonces la iglesia, en cuanto a su crecimiento, era incluso más infante que nosotros. Así que ellos se preocupaban, ¿qué van a pasar con los creyentes cuando mueran? La pregunta que nos formulamos hoy día: en ese entonces el mundo creía varias cosas en cuanto a la vida después de la muerte.
Y a propósito se cantó un himno hoy que no es de mis afectos teológicos y bíblicos, porque no creo mucho en detalle lo que dice, pero lo hice de manera intencional. Más allá del sol, yo tengo un hogar, yo no tengo hogar allá. Yo estaré en la presencia del Señor, es distinto. No es que el Señor está haciéndole una mansión y una casa a cada uno de ustedes. No, estaremos en un estado de gloria y en su presencia. Eso no dice la Biblia. Pero sí es importante cuando nosotros cantamos: a los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación, lo cual es verdad. También una casa para cada hermano, eso no es verdad. Pero sí nos dará el estado en que estaremos con Él por toda la eternidad. Basta y suficiente con saber eso sin los demás detalles. Vuelvo al pasaje y por favor vuelvan conmigo al pasaje de hoy, que ese es el pasaje que nos atañe. Algunos hermanos, repito, estaban preocupados. Versículo 13. Pablo los anima, Pablo está animando a la iglesia para que vivan aquí. Y el primer consejo que Pablo les dice a esta iglesia, como a nosotros hoy, otra vez, es que, versículo 3 del capítulo 4, es que la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Es decir, de vivir en pureza, según el Evangelio. Pero también Pablo les dice a esta iglesia en Tesalónica: vivan aquí, versículo 9, poniendo en práctica aquel amor que Dios ha derramado en su corazón, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, vivan poniendo en práctica ese amor. Es decir, en eso era que se tenía que ocupar la iglesia. Pero resulta, y ahora tiene sentido lo que dije en la introducción, pero resulta que aquella iglesia en Tesalónica, ellos habían mal interpretado la enseñanza de la segunda venida de Cristo. ¿Qué estaban creyendo ellos? Ellos estaban creyendo que la venida de Cristo era inminente, que ya Cristo iba a venir por segunda vez. De tal manera que algunos se volvieron ociosos en cuanto a esto. Andaban en otras cosas, tanto es así que Pablo los exhorta para que sigan trabajando, porque ni siquiera ya querían trabajar, sobre texto que Cristo ya venía inmediatamente. Yo quiero rescatar lo útil de esta mala creencia que tenían ellos. Yo quiero rescatar lo útil. ¿Y qué es lo útil? Si bien no sabemos cuándo vendrá el Señor por segunda vez, debemos vivir y obrar como si viniera ya. Porque si un creyente se vuelve laxo, flexible, suave, escaso en su crecimiento espiritual, y si no anhela la segunda venida de Cristo, es porque aún no ha sido conocido por su Señor. Dice Apocalipsis, terminando las escrituras, una palabra que nos puede animar en cuanto a esto. Termina Apocalipsis diciendo: el que da testimonio a estas cosas dice, ciertamente ven en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Debe ser la proclama interna de cada creyente. Ven Señor Jesús. Esa debe ser una disposición por el Espíritu de cada uno de nosotros. Y la pregunta puntual es: ¿estamos anhelando la segunda venida de Cristo? Sí.
Yo sé que la segunda venida de Cristo resuelve todas las problemáticas pecaminosas, sociales, económicas y otras que está padeciendo esta creación que gime a una con dolores de parto. Yo sé que eso lo soluciona todo, pero el Señor también es soberano para venir cuando Él quiera. Y al mismo tiempo su pueblo debe tener una proclama interna: Señor, sí Señor, ven pronto. Vamos otra vez, por favor, a Primera de Tesalonicenses, a esta pregunta que hoy día, que en esta prédica debemos resolver. ¿Qué pasa con los cristianos que mueren antes de la segunda venida de Cristo? Esa es la pregunta. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren que aquí está el punto que el Espíritu Santo les quiere enseñar. En primer lugar, ¿cómo debe vivir la iglesia? La iglesia debe vivir como un pueblo apartado de Dios, es decir, un pueblo en proceso de su propia santificación por la obra del Espíritu, ¿verdad? Ese es el capítulo 4. ¿Cómo más debe vivir la iglesia? Practicando y expresando a su prójimo el amor fraternal. Y si ustedes identifican en el versículo 13, Pablo, más que resolver una pregunta, los va a animar cómo debe vivir la iglesia, el creyente, no solo en pureza, en santificación, no solo manifestando el amor fraternal hacia los demás, sino también vivir con esperanza. ¿Lo vieron ahí? Versículo 13. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí está el punto. Pablo sí va a resolver la pregunta de ellos, pero al mismo tiempo les va a decir: ustedes como iglesia, insisto, deben vivir con esperanza. Hay algunos que viven acá, pero no saben cuál será el final de sus almas. Y sí lo saben, claro, pero lo creen de acuerdo a sus propias creencias. Pero qué bueno que el cristiano, por supuesto, crea hoy día con mucha certeza para dónde vamos después de la muerte. Permítanme, por favor, esto no estaba en el tiempo de Pablo, pero sí esta idea estaba de fondo. Resulta que hay cuando dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni qué cosas, ni las cosas que están en el mundo. Y la respuesta es: sí debemos amar al mundo. Porque la Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Debemos amar lo que Dios ama, su propia creación. Entonces, ¿qué es aquello que no debemos amar? Toda enseñanza o toda filosofía o toda religión que desconozca al Dios único y redentor. Eso es lo que no debemos amar. Y es lo que las Escrituras hablan. Resulta que digo esto para traer a colación este pensamiento. Resulta que en el mundo hay una creencia. Y por favor, permítanme ilustrarla, y la voy a ilustrar de esta manera, porque hay niños acá que me están escuchando. Hay una creencia que no acepta que hay, y que después de la muerte no hay nada. O sea, antes de mí
mí no hay nada. Y después de mí no hay nada. No les interesa quién causa la vida. No les interesa dar cuenta sobre la vida. Permítanme ilustrarlo y me voy a salir un poco de aquí para que los niños se den cuenta. Esa creencia es que tenemos una silla aquí que todos observan. Y yo uso la silla y yo me siento en esa silla. Pero a mí no me interesa si hay un creador o si hay un fabricante de esa silla. Solo me es útil. Eso se llama, de fondo, una creencia que solo le importa la existencia. Solamente importa que yo estoy aquí. Después de mí no hay nada. Solamente yo. La esencia de todas las cosas soy yo. Yo soy. Existencia, existencialismo. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que importa. Y la vida la tengo que hacer, como me siento en la silla, la tengo que hacer útil. Y eso es lo que vale. Y ustedes dirán, ¿y para qué? Pues para zafarse, para desprenderse de darle cuentas al Dios que da la vida. Por favor, voy a volver al texto, porque en el texto tenemos que hallar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se presentó a una iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, ¿y qué más? Y vivió. Dice esto: ¿quién fue el único que estuvo muerto y no fue Lázaro? Y vivió y vive por siempre y está a la diestra de Dios. Es el Señor Jesucristo. Este es el Señor que es presentado por Pablo en la primera carta de Tesalonicenses. Por favor, otra vez allí en primera carta de Tesalonicenses. Hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí hay una palabra maravillosa. ¿Cómo es comparada la muerte acá? Es comparada como el sueño. Y esta palabra se usa para referirse a los creyentes que mueren en el Señor. Pero otra vez permítanme usar esa palabra y la explico. Lo que pasa es que esta palabra es usada para no decir lo trágico que es la muerte. En el idioma español hay una figura que se llama, por favor, eufemismo. Eufemismo, que significa lo siguiente. Y la voy a explicar con un ejemplo. Cuando usted quiere hablar del pecado, el pecado, la depravación total, la maldad, la iniquidad, y usted dice, no, pero es que esos términos suenan como muy áspero, desobligante, creo que son malsonantes ante la gente que lo escucha. Entonces usted dice, no hablemos de pecado, hablemos de un desliz. Un desliz. Hablemos de una falla, ¿verdad? Hablemos, erré en esto, qué pena. Ese es el eufemismo. Uno no dice pecado, uno no dice maldad, sino que usa otra palabra para que no se escuche trágico, ¿verdad? Pues miren, es un eufemismo lo que tenemos aquí en esta palabra. ¿Cómo se le llama a la muerte? Que es trágica. ¿Y por qué es trágica? Porque es la sentencia que se cumple por causa del pecado. El hombre que pecado. La paga del pecado es la muerte. Es trágica porque es una sentencia que se cumple de Dios. Sin embargo, aunque es
trágica cómo es mencionada la muerte para los que ya están en Cristo Jesús. Ya no como algo trágico, sino como sueño, como un sueño, ¿verdad? Pero sigo explicando el pasaje, por favor, porque el pasaje tiene muchísimo allí. Sigo explicando el pasaje. No obstante que es como un sueño, por favor piensen lo siguiente, en sentido práctico. Cuando usted se acuesta en su casa, y algunos en cualquier sofá de cualquier lugar, o en cualquier medio de transporte, usted se acuesta, usted se duerme con una creencia previa o con una presuposición que es que va a despertar, a menos que el Señor lo deje ahí, pero eso es lo natural, ¿verdad? Yo me acuesto con algo en mente y es que me voy a despertar, insisto, a menos que el Señor lo llame. Entonces, el sueño le enseña a usted que va a descansar, que va a estar apartado, que va a estar en un estado allí, pero que va a despertar. Como eso es lo que significa el sueño, entonces se usa para hablar de aquella muerte que es trágica para los que no creen en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el creyente cuando muere es como alguien cuando se acuesta a dormir en el día, en la noche, con la presuposición que va a despertar. El creyente cuando muere se hace con la convicción de que va a resucitar el día en que el Señor venga. Qué bendición y qué buenas noticias las que nos da el Señor. Versículo 13. Algunos hermanos no estaban claros en esta enseñanza. ¿Saben qué estaba pasando por algunos hermanos? Estaban tristes. Versículo 13, ¿lo ven allí? Estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Porque estaban padeciendo un duelo sin esperanza. Repito, estaban tristes, no obstante que eran cristianos, porque estaban padeciendo un duelo sin esperanza. Usted se duele, usted sufre cuando muere uno de sus familiares. Por supuesto que sí, por supuesto que nos lamentamos. Cristo incluso lloró al ver a Lázaro muerto, aunque la enseñanza es más de fondo, porque Cristo no llora por los muertos, ¿verdad? Lo que estamos enseñando allí, lo que se está enseñando es que no obstante de su muerte física, también es un ejemplo para llorar por los que están muertos espiritualmente, de tal manera que les alcance la gracia de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que es Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte. Oiga, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Y saben por qué? Porque mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que cada muerte que el Señor manda es para testificar justamente que Él llama al arrepentimiento, y todo aquel que no cree morirá para muerte eterna. Así que los hermanos en Tesalónica estaban tristes, pero estaban tristes porque no habían entendido que aquellos que mueren en el Señor realmente murieron con esperanza. Ahora bien, busquemos otra vez 1 Tesalonicenses. ¿Qué dice Pablo acá? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la razón que el apóstol Pablo da, el Espíritu Santo da, para que el creyente muera como Pablo quería. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La razón no es porque después de la muerte vamos a ser más felices, que eso era lo que prometían las religiones paganas, que después de la muerte será más feliz. Y por eso los carteles, cuando alguien está muerto, dice: descansó en la paz del Señor, lo cual es dudoso, porque este inglés científico que acabó de morir ya por fin reconoció al Señor. Por fin reconoció al Señor, pero después de la muerte, no para salvación, sino sabrá que se expondrá ante el juicio eterno. Porque el que no lo reconoce aquí, lo tendrá que reconocer para el día del juicio final. Así que seguimos, por favor, tocando este pasaje. ¿Cuál es la razón de la esperanza para los que mueren en el Señor? ¿Cuál es la razón de la esperanza? Ustedes dirán: la razón de la esperanza, si hay alguien aquí en esta mañana y dice: la razón de la esperanza es que yo estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy haciendo las cosas bien. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Entonces voy a morir y Dios me va a recibir. Si esa es la razón de la esperanza, tal persona no es de Cristo. Tal persona no tiene esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón de la esperanza después de la muerte? ¿Saben cuál es? Pablo la dice en el versículo 4. Es el Señor. La razón de cualquier esperanza para la creación de Dios, para el creyente, para la iglesia del Señor, es Cristo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Queriendo decir con esto que en el día de Cristo, en el día del Señor, aquellos que han muerto serán resucitados y nuevamente para estar con el Señor por siempre. ¿Qué esperanza la que estamos diciendo, por favor, en esta mañana? La razón, hay algunos que dicen: bueno, si yo muero y muero haciendo las cosas bien, como dije antes, tengo esperanza. No. Y el creyente tampoco debe tener esa convicción y decir: es que yo viví, yo me estoy santificando, yo estoy haciendo las cosas bien para que el Señor por fin me lleve y estar en Él. Si alguien en esta mañana está gloriándose en lo que hace, pensando que la vida que lleva como cristiano es la base para estar con el Señor en la eternidad, no es creyente, no es cristiano. La base de la esperanza eterna es Cristo. Y Cristo en virtud de lo que Él hizo. Es decir, Cristo venció la muerte con la muerte. ¿Versículo qué? Versículo 14. Cristo venció la muerte. Aquí dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió, y la muerte de Cristo es justamente lo que vence la muerte eterna. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 51 al versículo 55. Ahora pues la muerte es sorbida en victoria. Palabras del profeta Isaías. Entonces, esta es la esperanza, y por favor, hagamos una pausa de reflexión y que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana.
El que cree en Jesucristo, dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree, la ira de Dios, el que rehúsa creer, Juan capítulo 3, versículo 36. El que rehúsa creer, ¿qué pasa? La ira de Dios está sobre él. El que no cree está bajo la ira de Dios. El que ha creído, porque Dios en su misericordia le ha dado el don de la fe, tiene esperanza aún más allá de la muerte. Así que, si el Señor nos llamara hoy, ¿cuál sería la esperanza para presentarte ante el trono de su gracia? ¿Cuál sería la esperanza? ¿Qué tal que alguien esté diciendo, yo vengo haciendo las cosas bien, hasta me estoy congregando, hasta estoy yendo a la iglesia, ya no estoy haciendo lo que hacía, ahora hago otra cosa? Puedes ir a la iglesia, puedes incluso tratar de orar, incluso leer la Biblia, pero si no hemos sido llamados por el Señor, en vano estamos. Que el Señor nos ayude a creer en la obra de Cristo. Esa es nuestra esperanza, en aquel que murió y en aquel que resucitó. Hay que dar cuentas. Miren, ¿saben qué decían algunos pensadores de la antigüedad? Le digo, no le tengan miedo a la muerte. No les tengan miedo a la muerte. No. ¿Saben por qué? Miren, están diciendo por ahí que el que muere va a recibir unos castigos en una cosa que se llama un estado intermedio. Otro decía en el tártaro. No le tengan miedo. ¿Saben por qué? Escúchenme, miren cómo venían con estas enseñanzas tan sutiles. Cuando tú vives, eso lo decían ellos, cuando ustedes están viviendo, la muerte no existe para ustedes, ¿verdad? Porque están viviendo. Y cuando llega la muerte a ustedes, ya no están. Repito, no le tengan miedo, no le tengan miedo, porque están vivitos, están vivos. ¿Para qué le tienen miedo a la muerte si están vivos? No ha llegado, ¿verdad? Y cuando llegue la muerte, ¿qué pasa con ustedes? Ya no están. Entonces, ¿para qué miedo? ¿Qué querían decir con eso? No hay nada más. Se trata de vivir aquí. Pero digo esto, y esto no me lo estoy inventando, es lo que el mundo ha creído y lo que creen muchos hoy en día. No les importa dar cuentas, les importa vivir. Los que estamos aquí en esta mañana, ¿estamos realmente escuchando estas palabras para vida eterna? Y no necesitamos morir para estar seguros. ¿Saben por qué? Porque la vida eterna no empieza cuando muramos o después o no empieza cuando resucitemos. ¿Saben cuándo empieza la vida eterna? Ya. La Biblia dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Señor, en que te conozcan. Juan capítulo 17, ¿verdad? ¿En qué consiste la vida eterna? No necesitamos morir para estar ya y todavía no. Para estar ya y todavía no en ese estado de glorificación. Ya es la vida eterna. Porque la vida eterna es estar unidos al Señor Jesucristo que resucitó de los muertos. ¡Qué fatalidad! De verdad, ¡qué fatalidad! Lo más trágico de este mundo, de esta vida, es que alguien viva y no sea saciado de las misericordias de nuestro Señor. ¿De qué le sirve vivir tanto tiempo sin que sea conocido por parte del Señor? Si usted tiene de pronto
una vida, ¿cómo se diría? De vida. Si usted tiene una vida de esta que estoy mencionando, pero no es saciado por las misericordias del Señor, le cuento y le doy una buena noticia. Un abortivo vivió y le fue mejor que usted y que yo cuando no estamos unidos al Señor. Un abortivo le fue mucho mejor. Así que esto es lo que venimos reflexionando. Les voy a leer una experiencia, y yo hablo de experiencias, no experiencias fabricadas, sino experiencias infalibles, que son registradas en las Escrituras. Miren esta experiencia de una persona. Capítulo 6 del libro de Eclesiastés. Es de un hombre a quien Dios da riquezas. ¿Hay ricos? Sí. ¿Y quién da esas riquezas? El Señor. Y honra. Dios le dio riquezas, bienes y honra. Y nada le faltaba de todo lo que su alma deseaba. Pero Dios no le dio la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Entonces se dice de esta manera: aunque el hombre engendrare 100 hijos, escuchen bien, Eclesiastés capítulo 6, versículo 13, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, o sea, vivir más no garantiza esperanza, y su edad fuere numerosa, si su alma, escuchen bien, Eclesiastés capítulo 6, versículo 3, si su alma no se sació del bien, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Lo vieron ahí? Un abortivo, alguien que no alcanzó a nacer, es mejor que él. Y aquel que no alcanzó a nacer, sino que murió, se cumple lo que ya leímos en Eclesiastés. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque Dios tiene a las almas bajo su soberanía. Tremendo. Vayamos al pasaje de Primera de Tesalonicenses. Y la pausa que yo quería hacer en este pasaje es para que nos preguntáramos en esta mañana: ¿tenemos esperanza de nuestra vida eterna? ¿La esperanza es Cristo, en aquel que murió, en aquel que resucitó? ¿O la esperanza son nuestras propias obras? ¿Cuál es la esperanza de verdad? ¿Creemos por la gracia en Cristo Jesús, en el que murió, en el que resucitó? Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Ahí está respondiendo a la pregunta: a los que durmieron en él. Versículo 15 es una explicación para que de alguna manera comprendieran la enseñanza. Dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes dirán: yo no creo eso. Eso parece una ilusión. Y ¿saben? Si eso le parece una ilusión, también el universo tiene que parecerle una ilusión. Porque ¿saben qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo es creado por la palabra de Dios. Si usted no cree esto y cree que esto es una ilusión, usted tampoco cree
usted también tendría que llamar que el universo es una ilusión, porque la Biblia dice, por la fe creemos que el universo es creado por Dios. Pero saben, esa tampoco es la razón fundamental. Si usted y yo no creemos esto, es porque Dios aún soberanamente nos ha restringido de su gracia salvadora, de su fe salvífica, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Así que si creemos que resucitaremos, es porque creemos en la obra de aquel que es el primero y el último, el primogénito de toda creación. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo, no de nuestras obras. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos, esta es la clave de este pasaje. Algunos hacen el énfasis en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. ¿Sabe dónde hacen el énfasis? En la palabra arrebatados, que significa rapto. ¿Se acuerdan de eso? Significa rapto. El énfasis lo hacen allí. Es que en un rapto, en un abrir de ojos, claro que será así. Claro que será así. Y entonces se pregunta, ¿en dónde estaremos cuando Él venga? Seguramente Él vendrá antes de una gran tribulación. Otros dirán, no, Cristo viene en medio de la gran tribulación. Y otros dirán, después de esa gran tribulación vendrá. No, lo que dice la Biblia es que el Señor puede venir ya. Ya, puede venir el Señor. Si estos hermanos del primer siglo creían, y no obstante la Biblia les dice, ustedes tienen que someterse a la soberanía de Dios, pero sigan creyendo que la venida de Cristo es inminente. Esta es la razón. ¿Y a dónde vamos a estar cuando Cristo venga por su iglesia? ¿En qué lugar dice la Biblia aquí en el versículo 17? ¿Saben? Aquí no nos está hablando de unas mansiones. ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué creen ustedes que leímos la parábola del rico y Lázaro? Porque aquellos que murieron fueron al seno de Abraham, que es lo mismo decir al seno del Padre. Versículo 17. Y así estaremos. Por favor, miren el versículo 17. Hermanos, esperen al Señor, esperen confiando en la obra de Cristo. ¿Y cuál es la conclusión? Así estaremos siempre con el Señor. ¿Notamos? Estaremos siempre con el Señor. Después, ya estamos con el Señor. Morimos y estamos con el Señor. Cuando Él resucite a todos, unos para juicio y otros para vida eterna, estaremos en las manos del Señor. Y aún aquello, y esto es un misterio, un misterio, la palabra significa algo que uno va a decir. Los que mueren sin Cristo también irán a la presencia del Señor, pero no como los creyentes. Digo en la presencia del Señor en el sentido que Él sigue siendo soberano sobre esas almas. Si bien no son recibidas en Cristo, siguen estando bajo la soberanía del Señor. Y ustedes dirán, ¿y para qué Pablo enseñó esas doctrinas tan futuristas? ¿Para qué? ¿Y para qué hoy en esta mañana escuchamos estas enseñanzas por el Espíritu Santo? Y con esto termino. ¿Para qué? Tenemos que preguntarlo. El versículo 18 lo responde. ¿Saben para qué? Para que nos alentemos unos a otros.
para que nos animemos los unos a los otros, para que digamos los unos a los otros, hermano, aun cuando hay muchas aflicciones, aun cuando haya persecución en esta vida, aun cuando la misma creación gima a una con dolores de parto, animaos, anímense, porque hay una esperanza para el creyente. Animémonos. Así que la doctrina de las últimas cosas no es compleja, sino que es para edificación. Cristo viene pronto y estaremos con Él por toda la eternidad. El que cree en Cristo ya está en su presencia para siempre. Y el que no está separado, destituido de su gloria. Voy a terminar leyendo un pasaje en el libro de Romanos capítulo 8. Mire la esperanza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la esperanza de gloria. Vivir y morir en el Señor. En este momento vivimos presentes en el Señor. Cuando muramos, nuestro cuerpo estará ausente, pero nuestro espíritu presente con el Señor. Cuando venga Cristo otra vez, no solo nuestro espíritu estará presente ante Él, sino también nuestro cuerpo. Esa será la esperanza de la vida eterna. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, concluimos, Dios, que toda esta enseñanza tiene su base, su punto de partida y su punto final en Cristo Jesús. Si no es por la muerte, y si no es por la resurrección de Cristo, y si no es por su intercesión, nosotros estuviésemos bajo muerte eterna, como paga del pecado. Pero Padre, tenemos esperanza en ti. Aun cuando nos duela cualquier muerte física, nos gozamos, porque hay vida y vida eterna en virtud de tu muerte y de tu resurrección. Señor, no tenemos que hacer nada por nosotros mismos para tener vida eterna. Tú lo has pagado, tú lo has hecho todo. Nada, Señor. Pero si nos has dado la fe para creer, entonces he ahí la enseñanza: vivir en tu voluntad, en santificación, en amor y con esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén.